El señor Elmer Cuba, integrante del directorio del BCR con nosotros. ¿Cómo le va, Elmer? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Jaime, un gusto. Bueno, Reuters, que es una agencia de noticias con mucho prestigio en el mundo, está dando por sentado, vía una fuente próxima a esta agencia, que el señor Julio Velarde se queda en el Banco Central de Reserva como su presidente. ¿Usted, al ser integrante del directorio, puede o sabe algo de esto? No, pero me alegraría mucho, en verdad, saber algo así, ¿no? Enhorabuena, tener a la dupla Franque y Velarde al mando de la parte macroeconómica da un poco de seguridad en este gobierno tan complicado. ¿Qué tendría que pasar para que el señor Velarde acepte quedarse finalmente y se confirme una noticia así? Me imagino que estar cómodamente en un directorio donde pueda conversar, ¿no? Y tener una confluencia de diagnósticos y propósitos. Este directorio o estos tres directores, entiendo que son los que son, digamos, propuesta del gobierno, deberían o son, o eso está en discusión, si es que el señor Velarde interviene o por lo menos dice estas personas son las que deben o no quedarse. No sé los detalles de esa conversación que ha habido entre el presidente de la República, el ministro de Economía y el presidente del banco. Pero ese debe ser, digamos, un detalle a tomar en cuenta para que el señor Velarde se quede, ¿no? Sin duda. Ahora, existe en el directorio, usted dirá lo que sabe y lo que quiera decir buenamente, alguna preocupación respecto a injerencias, usted sabe, de partidarios, personas que puedan tener alguna conexión, alguna ligazón con Perú Libre, que sean, digamos, intervenciones o propuestas de orden más político que técnico? No tengo ninguna información sobre Perú Libre. Ahora, hablando de la proyección económica inmediata, de la situación que en este momento nos preocupa, el dólar va trepando y es una situación que francamente está generando honda angustia en la gente cada día que pasa. ¿Cuál es para usted o cuáles son para usted los horizontes en los cuales debe el gobierno, concretamente el señor Franque, y si Velarde acepta, enhorabuena, delinear, caminar? O sea, ¿por dónde va esta situación que pueda finalmente darnos cierta estabilidad nuevamente? A ver, hay varias cosas, ¿no? Digamos, el tema de la producción, el PBI, el empleo, el mundo real, depende mucho de las señales del gobierno como un todo. Ahí el Banco Central, digamos, es tangencial, porque su objetivo es otro, es la inflación, ¿no? La meta de la inflación y la estabilidad monetaria. En cambio, el crecimiento económico, el empleo, la parte fiscal, depende más del Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto al tema inflacionario, debo decir que Perú ha sido uno de los países, y es más exitosos del mundo hoy día en controlar los precios, ¿no? En los últimos 12 meses el petróleo ha subido 70% en el mundo y con ello todo el transporte. Igual el maíz, que es un insumo importante, la soya y el trigo han subido 50% en los primeros dos y 25% el trigo. Se ha trasladado al pan, a los aceites, en todo el planeta. Por ejemplo, en América Latina mismo, tú ves como en Chile la inflación ha pasado de 3 a 4,5% ahora, en Colombia también de 3 a 4,5%, en Perú de 2 a 4%, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos mismo está en el 5,5%, o sea, es un tema internacional, no tiene nada que ver con un comportamiento puramente local, ¿no? Es un tema más allá de nosotros. Y en ese contexto, Perú es más exitoso que Colombia, Chile y México, para hablar de la Alianza del Pacífico, en controlar la inflación. Quiere decir entonces que, por lo que nos está explicando, no necesariamente la subida de precios, o no sé también si la subida del dólar tiene que ver allí, tiene necesariamente una conexión con decisiones del gobierno actual. O sea, es decir, lo que usted nos está diciendo es que la situación de subida de precios que estamos sufriendo en este momento es porque en el mundo estamos así, no necesariamente por el gobierno y por Castillo y por todas estas cosas. En gran parte la inflación hoy día peruana tiene que ver con el tema internacional, en menor medida con el aumento del tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de cambio, ahí sí tiene que ver, digamos, la incertidumbre de si Velarde se queda, Velarde se va, cuál va a ser la proyección económica.
No, el incertidumbre comenzó antes, ¿no? Comenzó hace 6 meses con la crisis política, Ya. se ha mantenido los últimos 6 meses y ahora está al tope, porque efectivamente ese activo llamado dólar está bajo presión, hay un cambio de cartera, hay mucha gente, agentes económicos de todos los tamaños, de todas las billeteras, que ve con mucha preocupación en muy corto plazo y ha cambiado su cartera hacia dólares, ¿no? Sí. Y eso ha presionado el tipo de cambio, sin duda. Ahora, entonces, las voces que de manera alarmante hablan ya de una situación desbordada podrían estar generando cierto pánico en los mercados y, en fin, en el país. Sí, es transitorio. O sea, el petróleo ya no va a seguir subiendo nuevamente en los próximos 12 meses, Ya. 70%. Tampoco el maíz, la soya, más bien van a bajar de precio. Lo más probable es que los precios ya en los próximos meses dejen de subir. Incluso podrían comenzar a caer, como en el pasado se ha visto, cuando se ha estabilizado estos insumos importantes, los precios han dejado de subir y en muchos casos han caído hasta de precio. Cuando baje la soya, va a caer el precio del aceite, no tengas ninguna duda. Hay que esperar que eso ocurra y es algo planetario. En cuanto al dólar también, en su momento va a dejar de subir porque la gente que cambió de cartera cambia una sola vez, no es que todo el día cambia. Por ejemplo, si tú tienes $10.000 en el banco, te da susto y cambias la mitad a soles, lo haces una vez. No es que todos los meses vas a hacer eso, ¿no? Claro. Digamos, nadie tiene tanta cartera, ¿no? Entonces, tarde o temprano, ese efecto de cambio de cartera va a llegar a su fin y el dólar se va a estabilizar. Claro, nadie es tan rico MacPato, digamos, como para ir cambiando y cambiando cada mes y generando. Incluso MacPato mismo también cambia una sola vez, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Ahora, entonces, esta situación podría atemperarse o, digamos, bajar, ¿qué? ¿Un mes? Va a depender de las señales que dé el gabinete de Bellido y Ya. a fin de mes en el Congreso, ¿no? Eso es central. Hoy día el dólar depende de la parte puramente política, en buena parte, ¿no? Cierto. Y entonces, las señales que viene dando el ministro Pedro Franque, como por ejemplo descartando control de precios ante el aumento de costos de algunos, ¿no?, productos básicos, el mensaje que viene dando de yo estoy hablando con Velarde, parece que todo se encamina de manera positiva, es decir, el discurso del ministro Franque está ayudando o puede ayudar en el corto plazo a que esto baje. Sin duda, ¿no? Sobre todo la parte fiscal, dar una trayectoria de déficit fiscal a la baja, va a cambiar fuertemente el riesgo país y va a estabilizar los mercados financieros. Y por el lado del Banco Central también, esto es algo transitorio, como digo, está pasando en todo el mundo. Yeah. Todos los países emergentes están con inflación alta este año y en julio ha sido el pico histórico. Estados Unidos mismo hoy día tiene la inflación más alta en 13 años, ¿no? Está en 5.5. O sea, de hecho, Perú mismo lo está haciendo mejor que el FED en el control de la inflación. Así, o sea, somos como que los que, creo que lo dijo hace un momento, los que mejor, digamos, como país estamos manejando la inflación mundial. Efectivamente, internacional. Claro. Ahora, el problema es que el dólar pues sigue ahora cerrado en 4.10, ¿no? Seguimos, digamos, con esta pequeñita alza Sí, de a pero ha subido en todo el poquito, mundo. ¿no? O sea, el dólar ha subido en parte porque sube en varios países y en parte también por estas expectativas que la gente tiene sobre el gobierno y su desempeño en el corto plazo. Pero digo, si el gobierno se estabiliza, si los mensajes de Franque predominan a los mensajes de Bellido, sin duda eso también se va a estabilizar, ¿no? Bastante clara esa última declaración, ¿no? Que los mensajes de Franque predominen más que los mensajes de Bellido. Y es que, claro, Franque dice una cosa, parece que tranquilice, de pronto sale el señor Bellido y alborota de nuevo el cotarro, ¿no? Eso a veces, digamos, en términos prácticos respecto de la economía, quiero decir, decirlo en palabras sencillas, ¿cómo sería? ¿Que la economía es un ser vivo? No, que los activos como el dólar, que son altamente volátiles, dependen de las expectativas y se adaptan muy rápido, ¿no? Pero una vez que eso se estabilice, yo confío en que eso vuelva a converger a niveles más consistentes con Perú, que Perú es un país muy fuerte, no tendría por qué haber tenido esta devaluación tan grande, ¿no? Ajá. Elmer Cuba, economista, además integrante del directorio del BCR. Muchas gracias, Elmer, ¿eh? Que tenga buenas noches. Un placer. Un placer sobre todo por la tranquilidad que nos ha transmitido Elmer Cuba, ¿no? No todo tiene que ver con acciones o decisiones de hoy o declaraciones de hoy de integrantes del gobierno. No todo, no todo. Buena parte tiene que ver con la situación mundial.
producto de la pandemia. Y nos acaba de decir el Mercuba, que de economía sabe y mucho, que esta situación está directamente involucrada o tiene que ver con alzas y alzas de precios. Y que el Perú, además, es uno de los países, lo acaba de decir, que mejor está manejando la situación inflacionaria a nivel mundial. Paciencia, paciencia. El trascendido de Reuters, que le acabamos de preguntar a Julio Velarde, a El Mercuba, de que si Julio Velarde se queda o no, él no lo sabe, pero es un trascendido que se va repitiendo y claro, quien tiene finalmente la palabra es el señor Julio Velarde.